privilegio poder hacerlo. Él ha sido bueno, hermano, y su misericordia es para siempre. Así que en esta preciosa mañana yo le invito que usted abra su corazón, sus ojos espirituales, y que usted y yo podamos darle la importancia que esto merece. Nuestra vida, hermano, nuestra vida está basada, fundamentada en la palabra de Dios. Es alimento para nosotros. Así que en esta mañana abra su corazón. Y si Dios confronta, hermano, nuestras vidas, lo que debemos hacer es estar atentos, velando, orando, como la palabra nos enseña. Y podemos mirar que no andamos y no vemos simplemente, y nuestra motivación más bien es lo que vemos exteriormente, sino que nuestra mirada está puesta en Jesús. Ahora la palabra siempre nos enseña esto. Nuestra mirada está puesta en Él. ¿Por qué? Porque de lo contrario nosotros vamos a, se lo voy a decir, decepcionarnos. Así, decepcionarnos. Si nuestra mirada está puesta, hermano, en la circunstancia, si nuestra mirada está puesta en los problemas, y ya lo vimos, en estos días Dios ponía esa palabra en nuestro corazón. Y lo vemos en los discípulos cuando decían, bueno, pero ¿cómo así? Mire lo que está pasando. Y ponían su mirada en lo que estaba sucediendo, pero no su corazón en el Salvador que estaba con ellos. Nosotros muchas veces vivimos esto, hermano. ¿Por qué? Porque nos entramos en esa circunstancia adversa y parece que no pensáramos en el momento de mirar que tenemos al Rey de Reyes a nuestro lado, que es el que nos saca de toda situación donde nosotros no podemos. Lo vimos en el apóstol Pedro también cuando caminó sobre las aguas. Apenas quitó su mirada, hermano, y la puso en la circunstancia, eso bajó y menguó su fe. Y al menguar su fe se hundía, hermano. Entonces nosotros continuamente, hermano, fallamos, claro que sí. Hay dificultad, claro que sí, porque no somos perfectos. Pero la palabra del Señor dice que nosotros vivimos ahí en ese fundamento. Y cuando estamos ahí en esa roca firme, Él nos va a dar la fortaleza y vamos a poder caminar en Él. El título de esta enseñanza se llama El poder de Jesús. Así se llama, el poder de Jesús. Y quiero que vaya al libro de Mateo 8. En Mateo 8, mire lo que dice la palabra. Vamos a mirar algo que es importantísimo en nuestras vidas. El apóstol Pablo oraba en la iglesia de Éfeso y clamaba que entendieran y clamaba al Señor que les diera la oportunidad de que ellos reconocieran y entendieran el poder de Dios que excede a todo conocimiento. Y nosotros a veces andamos mucho humanamente, lo puedo decir así, acá en nuestra capacidad, en lo que podemos hacer nosotros como tal y lo que está a nuestro alrededor y nuestras capacidades. Pero, hermano, la Biblia dice que somos espíritu, ¿no? Somos espíritu, alma y cuerpo. Espíritu y alma y cuerpo. ¿Y qué significa esto, hermano? Que usted y yo debemos andar siempre ahí en el espíritu. Y andar en el espíritu es alimentarnos de lo que el espíritu nos da, lo que la palabra nos da. Alimentarnos, hermano, de ese fundamento sólido que es la palabra del Señor. Y cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, cuando conocemos ese alimento, entonces nuestro espíritu se levanta y se esfuerza y camina en él. Así que no caminar tanto en lo humano y en la carne y en lo que nosotros podemos y en lo que somos capaces, sino entender que Dios tiene el control de nuestra vida y poder creer y andar en esa fe y en ese fundamento. Mateo 8 dice la palabra en el versículo 28. Vamos a leer algo, 28 al 34. Y mire lo que dice la palabra. Dice los endemoniados gadarenos. Aquí en Mateo habla de dos. También está en Marcos 5, 1 al 20 y en Lucas 8, 26 al 39. También habla de este tema. Pero Mateo habla de los endemoniados gadarenos. Dice la palabra, cuando llegó a la orilla, a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaban paseando, dice, lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo,
si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdo. Él les dijo, id. Ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdo, y he aquí todo el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad contando todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de su entorno. Yo sé que muchos de nosotros hemos leído esta historia, hemos leído esta parte de la palabra. Pueda que en Lucas, se lo decía en Lucas 8 del 26 al 39, o en Marcos 5 del 1 al 20, habla también de este tema. Pero quería mirar este capítulo, esta parte de la palabra. ¿Por qué? Porque estamos viendo plenamente la autoridad y el poder de Jesucristo manifestándose en este lugar. Y lo primero que podemos ver son las características de estos dos hombres que nos habla Mateo. Dice la palabra que salían de los sepulcros, que eran feroces, y feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. La situación era complicada, hermano. Dos personas totalmente atormentados, totalmente poseídos, hermano, con demonios, una legión, dice la palabra. Y vemos aquí el poder manifiesto de Jesús y su amor en medio de estas personas, en medio de este sector, ¿no? Dice los gadarenos, Gadar. Y estamos mirando las características de estos dos hombres que salían de los sepulcros, que eran feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Pero si nosotros miramos, hermanos, si nosotros escudriñamos y si nosotros miramos lo que la palabra nos enseña, vamos a ver algunas cosas importantes de estos cuantos versículos. Dice el primero, el evangelio está disponible para todos. Podemos verlo aquí. Podemos ver que, mire, la manada de cerdo, considerada impura según la ley de Moisés, indica que Jesús estaba en territorio gentil, ya que los judíos jamás iban a criar cerdo. Esto resalta el ministerio de Jesús, que alcanza no solo a los judíos, sino también a los gentiles, y al mismo tiempo muestra que Jesús fue rechazado no solo por los judíos, sino también por los gentiles. Podemos ver algo aquí. Se lo acabo de decir. Aquí vemos el amor de Dios, el poder de Jesucristo y su amor para con estas personas. ¿Por qué gentiles? Porque, se lo acabo de decir, hermano, estaba en un territorio gentil, ya que para los judíos, pues, esto era un animal impuro. Ellos no iban a criar cerdos, sino que esta gente de Gadar eran los que estaban haciendo esto. Podemos ver ese evangelio disponible para todos. Podemos ver el amor de Dios extendido, hermano. El amor de Dios que nos habla de que Él está dispuesto para toda persona que venga a sus pies. Yo quiero que vaya rápidamente al libro de Romanos y vamos a mirar algo, lo que la palabra nos enseña en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, vamos a leer el versículo 8, dice la palabra del Señor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí no está diciendo la palabra que Cristo murió por algunas personas o solo por los de esta región. Dice que Cristo murió por todos aquellos. Significa que Dios demostró su amor por nosotros al enviar a su Hijo a morir por los pecadores, aunque la humanidad no mereciera tal sacrificio. Este acto de amor es visto como incondicional y merecido. Es la máxima expresión de Dios, de ese amor al mundo a pesar de sus errores y de sus rebeliones. Estamos mirando dos cosas importantes aquí. El amor de Dios, hermano, que no tiene excepción de persona, mostrada en que en entregar su Hijo, en dar su Hijo a la cruz del Calvario para que sufriera, para que pagara ese precio por la salvación de toda la humanidad. Estábamos mirando en el libro de Mateo ese amor de Dios, ese evangelio disponible y dispuesto para todos, y lo estamos corroborando aquí en Romanos 5:8.
Mire, fue un acto de amor. Dios no esperó que las personas dejaran de ser pecadores para amarlas. Aquí estamos viendo que fue un acto de amor porque fue algo que salió del corazón del Padre. Porque estamos viendo que fue algo que salió del corazón de nuestro Dios. Dijo, es la única manera en que yo puedo traer salvación a esta humanidad. Un acto de amor que vemos en Romanos 5:8, pero también vemos algo que es incondicional, hermano. Su amor no depende de nuestras acciones o méritos. Él lo ofrece libremente para cada uno de nosotros. Entonces podemos decir, es que yo vengo a la iglesia, es que yo recibo la palabra, vengo y ya, pero no, muchas veces no hay cambio, no hay transformación en nuestras vidas. Aquí estamos viendo el poder de Dios reflejado, hermano, en su amor para con todos nosotros. Así como tuvo misericordia con estos dos hombres, aquí donde dice la palabra del Señor en Mateo, nosotros debemos reconocerles continuamente, hermano, y saber que fue un acto poderoso de amor incondicional, un sacrificio. Dice que envió a su Hijo a morir por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Dice, en la cruz, ahí donde llevó todo nuestra maldad y el pecado, esa maldad de la humanidad, y demostrando su amor, que es un amor supremo, trayendo también salvación. Dios nos reconcilia consigo mismo a través de este sacrificio y nos ofrece salvación, un regalo accesible para todos, hermano. Podemos ver un amor tan profundo de Dios para con nosotros. Podemos ver un amor tan profundo que nos da esa oportunidad de poder llegar a sus pies humillados, hermano. Cuando usted y yo abrimos nuestro corazón continuamente, no significa que porque ya le recibimos nosotros ya todo está hecho. Hermano, es un caminar en el Señor. Es un caminar donde nuestro corazón se llena de ese poderoso amor de Dios, de ese poderoso amor que nos da libertad. Podemos ver, volvamos a Mateo y vamos a mirar algo. Estamos viendo que el Evangelio es disponible para todos y estamos mirando por qué. Estamos viendo que fue una tierra de gentil, la tierra de Gadar, donde Jesús vino a traer salvación, donde Jesús vino a traer libertad a estos dos hombres. Pero podemos ver también que en esta parte podemos ver que los demonios que estaban en estos dos hombres reconocieron la autoridad y el poder de Jesús. Y si nosotros miramos este capítulo completo, nos daremos cuenta que mientras los discípulos se preguntaban quién era Jesús por su autoridad al calmar la tormenta, este texto donde acabamos de leer nos muestra que los mismos demonios inmediatamente lo reconocieron como el Hijo de Dios. ¿Por qué vemos aquí este reconocimiento? Dice la palabra en donde estamos, Mateo 8, en el versículo 29, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? Estamos viendo, hermano, que los demonios mismos reconocieron esa autoridad, reconocieron el poder que tenía Jesús, reconocieron que Él era el Hijo de Dios. Si nosotros miramos unos versículos atrás, en el versículo 23 del capítulo 8, ahí donde estamos, no, el versículo 27 dice, y los hombres se maravillaban diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Los mismos discípulos, hermano, aún estando ahí viendo la gloria de Dios como Jesús calma la tempestad, y aún así se preguntan, ¿quién es? ¿Qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Tremendamente. ¿Por qué? Porque cuando hay una intimidad con el Señor y lo conocemos, hermanos, vamos a reconocer inmediatamente que tiene la autoridad y el poder para librarnos de cualquier cosa. Tiene la autoridad y el poder para levantarnos en situaciones adversas que nosotros tenemos muchas veces en nuestra vida. Vemos que los demonios reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Esto nos demuestra que su identidad divina era incuestionable, incluso en el mundo espiritual. Pero vemos que aún sabiendo esto, de quién
era Jesús, ellos lo odiaban y también lo rechazaban. Si usted mira en el libro es una carta, en Santiago 2, dice la palabra, Santiago 2:19, nos dice la palabra: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ahí estamos viendo, hermano, que la autoridad de Jesús es tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico, en el mundo de la humanidad. Estamos viendo el poder sobrenatural que tiene Jesús, que en este momento están reconociéndolo los mismos demonios, hermano. Los demonios creen y tiemblan ante la autoridad de Jesús, lo que demuestra que su creencia es un reconocimiento por la autoridad, por la superioridad de esa autoridad, no en una rendición de amor como tal. Porque podríamos decir, ¿cómo así que los demonios creen y tiemblan? Claro, porque ellos reconocen la autoridad que tiene Jesús, un reconocimiento de saber quién es Él, mas no es una rendición de amor. Claro que no, porque todo lo que el enemigo quiere destruir, lo que Dios, lo que el Padre, el Hijo, Espíritu Santo hicieron y hacen. ¿Por qué? Por el odio, por el rechazo que ellos tienen. Ahora, vamos a mirar otra parte. Los demonios temen al juicio final. Vamos a leer el versículo 29 y dice: y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estamos mirando en esta parte que los demonios temen al juicio final. Versículo 29 nos está diciendo esto. Esto a nosotros nos enseña y nos revela, hermano, que los demonios tienen esa plena conciencia del juicio final, reservado para ellos. Esto nos da la convicción de que el mal tiene sus días contados. Tiene sus días contados, hermano. Porque ellos están diciendo que tienes con nosotros. Has venido acá a atormentarnos antes de tiempo. Pero aún así, la autoridad de Jesús se impuso sobre estos demonios para traer libertad a estos dos hombres. Y vamos a mirar otra parte. El poder de Jesús es inigualable. La liberación de estos dos hombres poseídos por una legión de demonios, que luego se manifiesta en una manada de cerdos, 2000 cerdos dice, resalta la magnitud y el poder que tiene actualmente, obviamente que tiene Jesús, porque la Biblia dice que Él vive y vive para siempre. El poder de Jesús, hermano, el poder de nuestro Salvador. Esto nos demuestra en esta liberación de estos dos hombres, hermano, porque no fue que liberó a un endemoniado, así como no, eran dos personas y dos personas que estaban endemoniados con legiones de demonios en su vida. Ya vimos las características, dicen que salían de los sepulcros, que eran feroces en gran manera, y tanto que nadie podía pasar por aquel lugar. Vemos la autoridad que tuvo Jesús y su gran amor por estas dos personas, pero vamos a mirar también en esa secuencia lo que sucede. Mire, para nosotros, hermano, no importa la gravedad del caso que nosotros muchas veces vivimos, Jesús tiene el poder de tratar con todo lo que nos sucede. Puede traer liberación completa a nuestra vida. Esto nos demuestra que no hay situación que esté fuera de su alcance. Él tiene el dominio sobre el mundo espiritual y sobre el mundo físico. O sea, si nosotros miramos la capacidad que nos está mostrando esta palabra, el poder y la autoridad para hacer libres dos personas con estas características, hermano, de ataduras en su vida, cuánto más nosotros que vivimos muchas veces situaciones livianas y problemas, hermano, que muchas veces nos quieren sacar del propósito. Que cualquier situación que vivamos, nosotros que son adversas enseguida, no vamos a volver a la iglesia, no vamos a buscar del Señor. Viendo, en este caso, el poder sobrenatural de Jesús que puede traer libertad, que puede traer dominio sobre todas las cosas. Nosotros debemos procurar constantemente, hermano, meditar en ese poder, pero también vivir en ese poder, porque ese poder está dispuesto para cada uno de nosotros.
Ese poder está dispuesto para que usted y yo podamos vivir una vida de bendición, una vida, hermano, donde la palabra nos dice: pondrás las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Usted y yo tenemos, hermano, esa autoridad. Usted y yo tenemos, hermano, de parte de Dios, ese poder sobre nuestras vidas, revestidos con ese poder. Esa es la autoridad que Dios nos ha dado. Ayer compartíamos en el centro, en el ayuno, y ponía ese ejemplo, hermano, ese ejemplo de en una villa, que vinieran muchísimos tractomulas y todo esto, y separar a una gente de tránsito, y por más que hayan, tienen que parar. Por más veloces que vengan, tienen que parar. ¿Por qué? Porque están revestidos con el poder y con la autoridad. Están revestidos, ¿por qué? Porque es algo que está constituido en ellos. Y lo podemos ver en la ciudad. Puede una persona venir, a menos que quiera infringir la ley, de resto tiene que parar. ¿Por qué? Porque la autoridad que tienen es una autoridad que refleja respeto y que toca obedecer. Dios a usted y a mí nos ha dado autoridad para levantarnos. Dios a usted y a mí nos ha dado autoridad, y podemos verla. ¿Por qué? Porque nuestro Señor es el Dios Todopoderoso. Tiene el poder para ser libres, hermano, las vidas. Tiene el poder para ser libres a los hombres de cualquier atadura. Y aquí podemos verlo. Estamos mirando que ese evangelio de Jesús, disponible para todo. Estamos viendo también que los demonios aún reconocieron la autoridad de Jesús. Y estamos viendo que los demonios temen aún ese juicio final. Y mirando que el poder de Jesús es inigualable, hermano. Que no importa lo grande que sea la circunstancia que vivamos. El versículo 31, 8:31, Mateo 8:31, nos está diciendo: y los demonios le rogaron diciendo: si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdo. Yo no sé si usted se ha preguntado cuando lee esta parte, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué los demonios le dicen a Jesús: mira, si tú nos vas a echar, permítenos ir? O sea, si uno se pone a pensarlo, uno dice: bueno, ¿con qué objetivo? Pues vamos a mirarlos. Vamos a considerar algunas posibilidades. Podemos mirar algo que fue un deseo de una casa física. En Mateo 12, al antiguo dice la palabra, Mateo 12, en el versículo 43 dice la palabra: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Ahora usted sabe por qué piden ellos que les permita ir a los cerdos. Tal vez el deseo de una casa física, hermano. La naturaleza de los demonios es causar destrucción. Esa es la naturaleza. Y por eso, al ver a Jesús, la autoridad y el poder que tuvo, se sintieron atormentados. Por eso se sintieron atormentados. Y por eso le piden a Jesús que los deje ir, por lo menos, al hato de cerdo. Podemos ver otro punto: odio a las criaturas de Dios. Satanás y sus demonios quieren destruir todo lo que Dios creó. La Biblia dice en Génesis que Jesús dijo, Dios dio estas palabras: y vio Dios que todo era bueno. Puede ser por el deseo de la casa física, pero también puede ser por el odio a la criatura de Dios, a la creación de Dios. Tal vez por eso le pidieron a Jesús entrar a el hato de cerdo. O podríamos ver también que sabían que lo que sucedería con los cerdos, esto le daría razones a los hombres de aquella región para rechazar a Jesús. Podría ser también, considerando nosotros algunas posibilidades, podríamos ver estas 3 posibilidades del por qué ellos le rogaron a Jesús diciendo: permítenos ir a los cerdos. Pero el versículo 32 dice: él les dijo: id. Ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdo, y aquí todo el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. No sé si
En las preguntas que usted se ha hecho cuando lee esta parte de la palabra, usted se ha preguntado por qué Jesús le permitió esto a ellos. Porque Jesús simplemente no los echó fuera y listo. Podríamos ver también algunas posibilidades. Exponer la naturaleza del mal. Jesús revela la verdadera naturaleza de la esencia del mal, que es destrucción y caos. Tal vez Jesús conocía y sabía lo que iba a suceder cuando estos animales sintieran, obviamente, que esos demonios habían entrado en ellos. Cuando dice la palabra que los demonios entraron, se precipitaron. Y una de las posibilidades puede ser que Jesús quiso exponer esa naturaleza del mal. Revelar la verdadera naturaleza, la esencia del mal, hermano, que siempre es destrucción y caos. El enemigo siempre va a querer destruir, y la Biblia dice, y lo conocemos de memoria, vino a matar, robar y destruir. Nunca hacer el bien, siempre hacer el mal. Pero usted y yo estamos revestidos, hermano, con la presencia del Señor, con el discernimiento del Espíritu Santo para guardarnos. Y la palabra también nos enseña que tenemos armas para defendernos. Y la Biblia nos dice en Efesios, hermano, la armadura de Dios puesta en nosotros. El enemigo siempre se va a levantar, siempre va a querer destruir, pero la Biblia dice que tenemos yelmo de la salvación, tenemos la coraza de justicia, tenemos nuestros lomos ceñidos con la verdad. O sea, la palabra de Dios siempre, hermano, va a ser el arma poderosa que nos dará la victoria constante y continuamente en este mundo en que nosotros vivimos. ¿Por qué Jesús se los permitió? Hemos visto porque exponer la naturaleza del mal, que es destrucción y caos. Y podríamos ver también que sería por mostrar las prioridades distorsionadas de aquel pueblo. Mire, después del milagro sucedido, en lugar de celebrar la liberación de los hombres poseídos, los habitantes se preocuparon más bien por la pérdida económica que tuvieron con los cerdos. Esto muestra que valoraban los bienes materiales más que la restauración y salvación de las vidas humanas. Una de las posibilidades del por qué Jesús le permitió esto. Cuando sucede lo que sucede con las personas que estaban cuidando, que estaban ahí con estos animales, dice la palabra que salieron corriendo al pueblo y salieron a hablar y a decir lo que había sucedido. Obviamente extrañado por lo que había pasado. Pero si nosotros nos ponemos a mirar, al pueblo no se alegró porque estos hombres estaban sanos, porque estaban libres y porque estaban ahí en sus 5 cabales. Al contrario, el pueblo se enojó por la pérdida que habían tenido. Y dice la palabra al final que le dijeron a Jesús y lo expulsaron y lo echaron de ese lugar. ¿Por qué? Porque su corazón estaba, hermano, simplemente lleno, pero lleno de la ambición, lleno de sus ganancias, del centro de lo que ellos tenían. Era lo que habitaban en el corazón. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón? ¿Qué es lo que nos da el ánimo y la fortaleza para seguir adelante? ¿Qué es? ¿Valoramos más a Jesús que a los bienes materiales o al estatus o a mi sentido de seguridad? ¿Qué es lo que nosotros valoramos más en nuestra vida, hermano? Aquí vemos a unos hombres que en vez de alegrarse y darle gracias por lo que había hecho con el amor de Dios al hacerlos libres y salvarlos, porque hubieran podido hasta morir, pero no, se enojaron y rechazaron la salvación, la liberación, rechazaron lo que Jesús estaba haciendo en este momento. Si nosotros leemos en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Todos nos sabemos, nos conocemos este versículo. Pero sigue diciendo en ese versículo, pero amaron más las tinieblas que la luz. Porque la gente tiene esa tendencia a rechazar, hermano. Porque las personas tienen esa tendencia a rechazar lo que el reino de Dios, el gobierno de Jesús. Porque se sienten mal, hermano. Porque en sus corazones lo que habita muchas veces es la ganancia, lo que habita es la avaricia y el deseo más y más. No entendiendo que la palabra nos enseña que nosotros debemos hacer, pero tesoros en el cielo. Debemos hacer tesoros, ese es allá. Y preocuparnos cada día por estar preparados, por estar llenos de esa presencia gloriosa.
¿Qué es lo que nosotros valoramos más en nuestras vidas, hermano? Jesús mostró la autoridad, la prioridad distorsionada de aquel pueblo. Jesús mostró que el pueblo lo que quería era sus bienes y sus ganancias, mas no querían y llamar ese amor de Dios, esa misericordia que fue alcanzada en estos momentos, alcanzando la vida de dos personas, hermano, que estaban totalmente perdidas. Expuso la naturaleza del mal, mostró la prioridad distorsionada de aquellas personas. Por eso considero esa posibilidad de que Jesús le permitió a estos demonios en el versículo 32 de ir a estos animales. Que cuando Jesús nos confronte, hermano, en situaciones difíciles, podamos elegir la presencia de Jesús por encima de cualquier cosa, reconociendo que nada puede compararse con el valor, ese valor que es incomparable, en conocerlo a Él y en seguirlo a Él. Estamos viendo el poder de Jesús demostrado en la liberación que hace en estos dos hombres. ¿Qué es lo que nosotros, hermano, anhelamos en nuestra vida? ¿Qué es lo que nosotros creemos? ¿Cuál es nuestra expectativa de vida como cristianos? La Biblia dice, y cosas mayores haréis, y cosas mayores. La palabra nos enseña que los discípulos venían alegres y decían Señor, y venían admirados, mire, los demonios se sujetan y todo esto. Pero la palabra dice que Jesús les dijo, ustedes no deben alegrarse tanto por eso, más bien que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Porque la palabra es clara con nosotros, hermano. El poder y la autoridad que tiene Jesús, que tuvo Jesús en ese momento y que sigue teniendo en nuestras vidas diarias, hermano. Por eso es que debemos todos los días descansar en Él. Y aún si Dios está ahí con nosotros, si está respaldando y todo esto, nosotros por eso no nos admiramos. Nos gozamos de que nuestros nombres estén en el libro de la vida. Porque la palabra del Señor nos dice que aquel día le dirán a algunos, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Señor, en tu nombre abren nuevas lenguas. Y podemos ver que es la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Pero Él dice en la palabra, apartados de mí, no los conozco, ustedes son hacedores de maldad. Porque entre las cosas que deben estar centradas en nuestro corazón es conocerle a Él, glorificarle a Él, que la luz de Cristo sea la que brille, hermano. Que Él es el que merece la gloria, como dice la palabra, que Él es el que merece la honra, que Él es el que merece la alabanza. Vemos aquí la autoridad de Jesús reflejada poderosamente en milagros sobrenaturales, hermano. Dos hombres con características tremendas. Porque si usted se pone a mirar, el mero hecho de que salían de los sepulcros ya es algo, santo Dios, ya es algo que a uno como que lo sorprende. Uno dice, ¿cómo así? Si yo me acuerdo que está uno pequeño y pasa por el cementerio, uno sale, pero es a todas, corriendo, con miedo. Imagínese usted una persona. En Marcos, en Lucas, habla de un hombre endemoniado y dice que andaba sin ropa, hermano. Andaba sin ropa y que le ponían cadenas y le ponían grillos y él despedazaba todo esto por ese poder sobrenatural de los demonios que tenía, hermano. Si nosotros nos ponemos a mirar simplemente estas características de que vivía en los sepulcros, que era feroz en gran manera, imagínese una persona de esa hasta asesina, hermano, porque no tiene sus 5 sentidos, porque vive totalmente sin esos sentidos. Pero que el amor de Dios lo alcanzó, claro, porque el evangelio está disponible para todos. Y vemos aún, hermano, en esta región de los Gadarenos esta situación. Pero algo maravilloso que vemos en esta parte es que Jesús expone en qué ellos confiaban y en qué estaba el corazón de cada una de estas personas. A veces uno lee la palabra del Señor y dice, Dios mío, pero bueno, sí, una historia y ya. Pero si nos ponemos a mirar el trasfondo, hermano, hay una cultura, hay una región, hay un pueblo, hay personas y su manera de vivir, su manera de hacer. Pero si nos ponemos a analizar, si ponemos a mirar lo que la palabra nos enseña, nos ponemos a ver que Jesús expone todo ahí, a través del poder y la autoridad de Jesús.
Pero que nosotros podamos en esta mañana tener en nuestro corazón, poder entender y que esto nos impulse, hermano, a amar más al Señor, vivir para Él en todo lo que nosotros hacemos. Que esto nos impulse, hermano, a saber que tenemos el Todopoderoso a nuestro lado, que podemos ir seguros, que Él nos lleva de su mano, que debemos descansar continuamente en Él, que los problemas de este mundo no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque a veces, hermano, no le ponemos el sentido que debe tener un hijo de Dios. Porque a veces vivimos una vida tan ligera, tan liviana, hermano, sin oración, sin ayuno, sin lectura de la palabra, sin consagrarnos, que muchas veces vivimos y pasa el día y ni nos acordamos que somos cristianos. Pero déjeme decirle algo, la Biblia nos enseña. Hay un versículo en la palabra que dice que Él revela su voluntad al que está en esa intimidad con Él, a los que le temen, a los que buscan su rostro continuamente. Son los que la palabra del Señor nos enseña que Él revelará lo que Él tiene para cada uno. Así que nosotros, hermanos, conociendo el poder, conociendo la autoridad de Jesús, conociendo, hermano, que Él tiene el poder sobrenatural. Imagínese si logró hacer esto con estos dos hombres, ¿qué no pudo haber hecho? La Biblia nos habla que sanó leprosos. La Biblia nos habla que alguien estaba muerto y Él lo levantó con vida, Lázaro. La Biblia nos habla que paralíticos fueron sanados por el poder de Jesucristo. Y que tal vez nosotros leemos continuamente, pero no meditamos en el momento, hermano, esa autoridad y no la recibimos y no la pedimos y no clamamos, Señor, queremos esa autoridad en nuestra vida para estar firmes, para estar cimentados con amor, estar cimentados, hermano, en la roca, esa roca que es Jesucristo. Él nos ha dado vida eterna, pero nos ha dado también esa herramienta para caminar en Él, para caminar en esa libertad. Nosotros en nuestro diario vivir, hermano, desde que nos levantamos debemos estar conectados con ese poder sobrenatural. Desde que nos levantamos debemos estar conectados con ese amor de Dios, con esa autoridad, conocer la palabra, conocer, hermano, el trasfondo, conocer y meditar y pedirle al Señor esa revelación. Como en esta parte donde Él nos enseña que ese evangelio está. Si para Dios, hermano, no hay excepción de persona, para nosotros mucho menos. Y a veces demostramos y parece que sí lo hubiera, porque no somos capaces muchas veces de compartir el amor de Dios, esa palabra. Y no es que usted va a estar por ahí como un fanático, es que hay muchas maneras de compartir el amor de Dios, de hablar esa palabra del Señor. Como lo que se está haciendo en la fundación, está hablando la palabra, se está dando la palabra limpia, pura, una palabra que trae vida y que trae esperanza a las personas. Que nos duela muchas veces, hermano, esa situación que muchas personas viven. Que nos duela, que podamos llevar ese peso también de tanta gente que necesita y de personas que están a nuestro alrededor, que tenemos la oportunidad, la capacidad de llegar a ella, de hablarle de ese poder sobrenatural de Dios, de esa salvación del Señor para nuestras vidas. ¿O acaso nos motiva lo externo? ¿O acaso nos motiva simplemente que me está yendo bien? ¿O acaso nos motiva los aplausos, etcétera, etcétera? No, hermano, el poder de Dios demostrable a través de la palabra en nuestros corazones. Entonces nosotros llevaremos esa palabra con autoridad. Entonces el Espíritu Santo tomará control y nosotros caminaremos asido de su poderosa mano. Vemos en esta parte de la palabra, hermano, que para Dios no hay excepción de persona, que Dios muestra su amor para con nosotros. Estamos viendo en esta región de Gadar que ese evangelio llegó con poder demostrable. Una región que fue, hermano, bienaventurada. ¿Por qué? Porque fue una demostración sobrenatural del poder de Dios. Porque fue una demostración sobrenatural del poder de Jesucristo salvando dos almas, dos vidas que necesitaban. Y la Biblia sigue diciendo que ellos luego, cuando llegó el pueblo, cuando sucedió todo, llegaron a expulsar a Jesús, vieron a los hombres sentados ahí en sus 5 cabales y no creían, todavía estaban asustados y rechazando. Pero el amor de Dios estaba ahí siendo
demostrado con salvación y con liberación a estas dos almas. Y como se los dije, hermano, personas que tal vez no comprendieron y no aceptaron y no valoraron ese amor sobrenatural, un amor de Dios que lo leímos en Romanos, un amor, un acto de amor incondicional, de sacrificio, pero también de salvación. Un acto de amor, hermano, que nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque Él nos dio también a nosotros esa oportunidad de ser salvos, reconociendo ese poder sobrenatural en el mundo físico, pero también en el mundo espiritual. Y se lo repito, aún mientras los mismos discípulos no reconocían y se preguntaban ¿quién es este? Y me parece a mí sorprendente que estando con Jesús, recibiendo sus enseñanzas, aún preguntándose quién es este, que aún el viento le obedece. Hermano, nos está mostrando libremente esa falta de comunión, de entrega, de fe y de convicción de creerle. La única manera que usted y yo seamos impregnados de esa fe es cuando pasamos ese tiempo con Él, hermano. Estamos viendo esa manifestación que tiene poder y tiene autoridad. Y si usted se pone a mirar, mírese usted la capacidad que Él le dio de reconocimiento, hermano. El poder que es tan grande de Jesús, que tuvo, hermano, su vida y la mía a su alcance. Porque no crea que fue por nuestra linda cara, por la misericordia y el poder de Dios para hacernos libres. Pero que usted y yo debemos abrazar esa libertad, abrazar ese poder, abrazarlos y agarrarnos de su poderosa mano. La palabra del Señor aquí nos está hablando de conocimiento, nos está hablando, hermano, a nosotros de que tenemos un Dios que es vivo y que es poderoso. Nos está hablando de que el enemigo, hermano, no puede hacer nada en contra de nosotros cuando estamos parados firmes en la roca. Que el enemigo no puede destruirnos, que sí existen muchas cosas, que existe el mal, brujería, hechicería, todo esto existe, pero la Biblia dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces no podemos vivir asustados. Obviamente que la palabra nos enseña que debemos velar, orar, y dice, velad y orad, ¿para qué? No entréis en tentación. ¿Qué significa? Él nos ama, pero no significa que porque Él nos ama nos va a tener en una cajita y no el intocable. No, tenemos que vivir, hermano, y tenemos que tomar decisiones nosotros, porque nadie nos está obligando. Las decisiones que tomamos somos por nosotros mismos, hermano. Las decisiones para bien o para mal, porque nosotros mismos las tomamos, porque no consideramos, porque no nos damos cuenta que tenemos un Dios que nos ama, porque no nos damos cuenta que tenemos a un Dios que es todopoderoso y que nos levanta con amor, hermano. Con amor eterno te he amado, dice la palabra del Señor. Así que no perdamos más nuestro tiempo. Levantémonos a tener una relación personal. No, es que yo, tal vez porque no tengo un instrumento en mano, tal vez porque no tengo... No, hermano, es una relación personal. Y la Biblia habla a través de una parábola de los talentos, que a uno dio 1, a otro 2, a otro 5. Hermano, cada uno de nosotros tenemos una medida de fe, pero debemos compartir esa palabra del Señor con esa medida que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que está en nuestro corazón? ¿Qué es lo que toma el tiempo? ¿A qué le invertimos nosotros el tiempo? La palabra de Dios, viva y poderosa, que es la que nos levanta, hermano, que es la que nos da la libertad. Debemos caminar siempre en ella. Debemos andar siempre en ella, hermano, siempre agarrados de su mano. Cuando nos soltamos por un momento, créame que después vamos a llorar las consecuencias. Debemos estar continuamente en ese fundamento de palabra, ese fundamento de salvación, de vida. Ahora, el temor de Dios desarrollado en nosotros, vale la pena. Tenemos al Todopoderoso a nuestro lado. Vale la pena amarle, vale la pena obedecerle, vale la pena vivir para Él, porque Él es todopoderoso, hermano, porque Él nos da libertad, porque Él nos da salvación y porque nos dio vida eterna. A veces uno dice, caramba, es la iglesia, y es la iglesia y nos congregamos, pero esto no garantiza nada, hermano. Muchas veces en la misma iglesia es donde los corazones son más duros, hermano, duros de servir, duro, y eso duele. Duele, ¿por qué? Porque Dios está extendiendo su amor. A través de la palabra vemos cómo su gracia estuvo, cómo su misericordia fue demostrada, cómo el poder de Dios fue manifiesto, no solo aquí,
Se toma esta parte para ver la magnitud de la gloria de Dios a través de Jesús. Se ve la magnitud del poder de Dios, hermano, una legión de demonios. Pero dice la palabra, apenas lo vieron, se postraron delante del poder sobrenatural. Y nosotros miramos en el Nuevo Testamento de ese grupo de muchachos que fueron allá al endemoniado y salieron corriendo a echarlo fuera y decían, Jesús sabemos quién es, y a Pablo sabemos quién es, también es él, pero ustedes quiénes son. Y dice la palabra que le cayeron encima y los enviaron desnudos. Porque esto no se trata de que yo lo hago, simplemente es porque quiero, sin tener un corazón de fe y de convicción, y decirle, Señor, tuya es la gloria y tú tienes la autoridad y tú me has enviado. Por eso es que nosotros debemos estar continuamente en la presencia, hermano, para que Dios nos guíe y nos dirija, para que su misericordia esté y Él nos hable, para estar continuamente también bajo autoridad. Cuando estamos bajo autoridad, entonces nosotros van a haber directrices que nosotros en nuestro corazón vamos a llevar en obediencia. Siempre, porque Dios es un Dios de orden en todo. Es que no va a salir como una rueda suelta a hacer y a deshacer, no, tiene que estar bajo una cobertura, hablando de autoridad, de respaldo, de poder de Dios. Vemos aquí a Jesús haciendo algo, hermano, que fue un acto de amor, como todo lo que Dios hace, actos de amor. Y siempre en las enseñanzas nos los hablan. ¿Por qué? Porque esa voluntad para nosotros es perfecta, es buena, es agradable. Entonces no debemos rechazarla, debemos abrazarla y decirle, Señor, yo la quiero para mí. Que te voy a poner en medio de esta circunstancia, Padre, lo importante es que tú vayas conmigo. Lo importante es que tú estés en medio. Porque si tú estás, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? En cualquier circunstancia. Bíblicamente lo hemos mirado, hermano. Nos los han enseñado. Muchas enseñanzas, muchas predicaciones, y nos hablan de la presencia de Dios en medio de circunstancias. Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel, José, todos ellos viviendo situaciones adversas, pero el poder manifiesto de Dios ahí en medio. Hermano, lo que nos garantiza la victoria es que el poder de Dios esté. Pero el poder de Dios no va a estar cuando usted y yo no lo anhelamos. El poder de Dios no va a estar cuando usted y yo lo queremos y decimos, Señor, quiero aferrarme en mi corazón, agarrarte, abrazarte y no soltarte nunca. Porque Él está dispuesto siempre. Y es tiempo, hermano, de que nosotros nos levantemos. Es tiempo, porque la Biblia dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y yo sé que la manifestación de Dios y en su poder sobrenatural se va a empezar a manifestar. Pero usted y yo, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? Tal vez la seguridad de estar cómodos, de estar tranquilos. Pero déjeme decirle que no vamos a encajar en este mundo cuando estamos dispuestos, cuando decimos, Señor, toma el control de mi vida. No vamos a encajar, hermano. Y si usted mira, lo va a vivir en su vida, en el trabajo. Muchas veces lo hacen a un ladito, porque los viernes es uno de los que no va. No, él no participa, no, él no baila, él no. Y lo van rechazando, hermano. Y yo sé que a muchos nos pasa esto, pero eso no importa, hermano. Porque estaba escuchando a un pastor que decía no, lo que importa en Dios no tanta la cantidad, sino la calidad. Muchos son los llamados, pero y todo siempre va a ser así. A veces uno ve la multitud y gloria a Dios, bendito sea el Señor, porque miramos de pronto con nuestra vista y wow, eso es lo que nos motiva y eso nos levanta. Pero ¿dónde está la calidad de la esencia? ¿Dónde está lo que exprime Dios? Y muchas veces, ¿qué es lo que sale? La esencia. Ahí es lo que vale, es lo que importa. Y si usted y yo estamos aún en ese molino, hermano, vamos a decirle, Señor, yo lo que necesito es que tú estés conmigo, que tu poder esté conmigo para yo salir victorioso de cualquier circunstancia, por más adversa que sea. Él es un Dios de misericordia, hermano, y Él nos ama. Y sí, claro que fallamos, sí, pero esto no es para que usted libremente, fallo. No, usted pare y diga, Señor, dame dominio propio. Espíritu Santo, gobierna mi vida, ayúdame a vivir para ti. Porque estamos expuestos y el enemigo va a querer destruirnos. Pero la palabra dice que Él está ahí dispuesto, con poder, autoridad, con amor eterno. La Biblia dice, con amor eterno te he amado. Nos ha amado a cada uno de nosotros. Hermano, que nuestra motivación, que nuestro impulso sea siempre
esa gloria de Dios, su manifestación, su propósito, lo que Él tiene, su voluntad. Que nuestra motivación no sea la multitud y que nuestra motivación no sea los aplausos, que nuestra motivación no sea nada de esto, sino que la gloria de Dios se manifieste como en su propósito, lo que Él quiere hacer. En cada vida, en cada familia, hermano. Cada familia necesita esa dirección de Dios, ese orden de Dios. Cada familia necesita, hermano, rendirse delante del Señor. Que cada uno de nosotros podamos ver, recibir y poner en práctica esto. Si nosotros nos ponemos a mirar, bueno, la palabra de Dios es verdadera, sí, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Señor, tú eres real y verdadero, pero muchas veces eso solo de labios, porque llega la adversidad y, como que me aterrizó completamente. Pero sabe una cosa, hermano, la fe debe estar ahí, la fe debe estar desarrollándose continuamente, y nuestra esperanza de que Él tiene el control total de nuestras vidas. Dios a través de la palabra nos exhorta, Dios a través de la palabra nos da el conocimiento de poder, hermano, abrazar, interiorizar lo que Dios nos enseña, ese fundamento de amor, ese fundamento de poder y ese fundamento de autoridad, para que nosotros podamos vivir y también desarrollarlo, hermano. Hay situaciones en nuestras casas. Yo me acuerdo cuando estaba pequeño y cualquier situación que pasaba, los viejos lo primero que decían, vamos a orar, y hoy en día se ha perdido tanto esto. ¿Por qué había tanta manifestación del poder de Dios? Cuando se manifiesta el poder de Dios, crece la fe, la convicción, crece la ver, aleluya, testificar, dice la palabra, de lo que Dios hace, del poder de Jesús. Pero hoy en día, hermano, uno se pone a mirar y se enferma algo y lo último que se acuerda es de la oración. Lo primero es el médico y corra. Yo no estoy diciendo que no vale la pena y no hacerlo, no. Estoy diciendo que nosotros debemos tener en nuestro corazón prioridades, y nuestra prioridad es Dios, y aún en la adversidad nuestra prioridad es Dios. Aún en la enfermedad vamos a orar. ¿Sabe lo maravilloso que es que empiece uno a clamar y Dios traiga sanidad? Porque es una promesa, porque se desarrolla a través de la práctica, a través de la disciplina. Usted lo cree, Señor, yo lo voy a hacer, no porque seamos nosotros, es porque tu palabra lo dice y lo pone primero a Él, y Él va a obrar con el poder y la autoridad que Él tiene, porque Él no es hijo de hombre para mentir, porque Él es un Dios de poder y de autoridad. Así que cada uno de nosotros, hermano, vamos a desarrollar en nuestras vidas todos los días ese poder que Dios nos ha dado. Porque no crea que Jesús lo hizo, nos dio fue una clase, una enseñanza, para que nosotros pudiéramos también levantarnos y tener esa plataforma que fue su ejemplo de amor, de poder, de autoridad en nuestras vidas. Así que le invito a que se ponga de pie en esta mañana. Ponga sobre sus pies en esta mañana, hermano, y vamos a orar. Y vamos a poner nuestras vidas y nuestra familia en las manos del Señor. Y vamos a orar y vamos a decirle al Señor que tome ese control y que transforme nuestras vidas. ¿Para qué? Una transformación donde nosotros recibimos de Él y donde nosotros desarrollamos esa autoridad que nos ha dado. Cierre sus ojos un momento, hermano, ahí donde usted está. Padre, te doy gracias en esta mañana. Abra sus labios, invoque su nombre. Dios, te doy gracias porque eres bueno. Te doy gracias porque para siempre es tu misericordia sobre cada uno de nosotros. En esta mañana oramos, dándote gracias por habernos escogido, Señor. Dándote gracias porque el Evangelio, Dios, está para todo aquel que lo recibe, que lo acepta, que lo quiere. Y en esta mañana, en el nombre de Jesús, agradecidos por esa salvación, Señor, por nuestra familia, Dios, delante de tu presencia ponemos nuestras vidas. Y clamamos dándote gracias por lo maravilloso y bueno, por tu amor eterno, Señor, con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret, oramos que tu palabra en nuestro corazón traiga una transformación, traiga un cambio, Dios de los cielos, donde hay una dependencia de ti, Señor.
donde dependemos de tu gracia y de tu amor, en el nombre de Jesús. Clamamos, Señor, para no ser guiados por vista, ni por sentimientos, ni por emociones, sino que sea una autoridad, sino que sea una decisión de nuestro corazón, de rendirnos delante de ti y de poder vivir vidas de obediencia, Señor, donde reconocemos el poder y la autoridad de Jesucristo, donde reconocemos el poder y la autoridad en nuestras familias, en nuestra iglesia, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pedimos que toda duda, toda incredulidad sea echada fuera en el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Toda incredulidad del corazón de tus hijos, toda dureza de cerviz sea quebrantada en el nombre de Jesús de Nazaret, y que tu palabra pueda venir, Señor, y que podamos vivir, oh Dios, en esa decisión de tu voluntad en medio nuestro. Te damos gracias porque a través de la palabra nos enseñas el poder que tú tienes para con tus hijos y la autoridad que nos has dado, Señor. Oramos en esta hora, Dios de los cielos, que nada impida que nosotros podamos vivir ese evangelio, Señor, que los antiguos vivían, de fe, de convicción, de seguridad, en el nombre de Jesús de Nazaret, de poder vivir continuamente, Señor, en ti, para ti, todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, en el nombre de Jesús. Oramos por cada familia, Señor, aquí representada en esta mañana. No nos cansamos de levantar delante de ti a oración y clamar que el poder de Dios venga y tome control y dominio. Transforma nuestra manera de pensar, Señor. Transforma, oh Dios, nuestro carácter por tu palabra, nuestro temperamento, Señor, dominado por tu Espíritu Santo, dominio propio en nuestro corazón. En lo que pensamos, en lo que decimos, Señor. Que seas tú obrando con poder, que seas tú obrando con transformación en Cristo. Lo clamamos en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que en ti está nuestra esperanza, porque sabemos que en ti está nuestro futuro, Dios de los cielos, en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que pronto vendrás por tu pueblo, un pueblo santo, sin mancha, Señor, y estaremos continuamente ahí adorándote por siempre, por toda la eternidad. En esta mañana te damos gracias, Señor, por ese poder sobrenatural que tú has demostrado, Señor, para con nosotros, y ponemos delante de ti nuestra familia. Te pido restauración en Cristo, Señor, porque nada puede destruir las familias, porque tu presencia está, porque fue el fundamento. Y tu palabra dice, Señor, en Abraham, ahí cuando le dijiste a él, en Abraham, Señor, en esa promesa que diste, en ti serán benditas las familias. Hoy oramos en este lugar y clamamos en Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, que tú levantes con autoridad cada vida y cada corazón, que tú levantes cada joven en esta mañana, Padre Santo, para conocerte cada día más, para desear y anhelar más tu presencia, Señor, para que nuestras actitudes sean actitudes de hijo de Dios, de amor, de paz en Cristo. Clamamos con todo nuestro corazón por toda la iglesia, Señor, por todas las sedes, en Cristo Jesús lo oramos, Señor, creyendo que tú estás transformando vidas, creyendo que tú traes esperanza, que tú traes libertad, Señor. Esos llamados que has hecho, Padre Santo, que cada uno nos levantemos, Señor, con ese deseo, con ese amor de vivir para ti, en una relación continua, una relación verdadera con nuestro Dios, amándolo, Señor, dándole el primer lugar en nuestra vida. En esta hora, Padre, que todo lo que esté en nuestro corazón, que nos aleje de ti, sea quitado, Señor. Que nuestra prioridad seas tú. Siempre en todo lo que hacemos, el poder de Jesucristo manifestándose a través de nuestras vidas, Señor, es lo que clamamos en cada familia, oh Dios, de Casa de Amor y Restauración. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por que tú nos permites adorarte, alabarte, bendecirte, exaltarte, vivir para ti continuamente, Dios de los cielos. En tu nombre, Cristo, en tu nombre, Señor, en tu nombre, ese nombre que es sobre todo nombre, en este lugar exaltamos, en este lugar adoramos y honramos. Precioso nombre de Jesucristo, Señor. Gracias te damos con todo nuestro corazón en esta hora, Señor, y en tus manos dejamos nuestras vidas, creyendo que tu palabra está transformando, tu palabra está redarguyendo, tu palabra está levantando, tu palabra está alimentando y fortaleciéndonos, Señor, con poder y autoridad. En Cristo Jesús ponemos nuestras vidas, nuestras familias, en el nombre de Jesús. Amén y amén.